Le voy a pedir a la hermana Estela que por favor no proyecte los versículos en las pantallas. Voy a pedirle a la hermandad que use la Biblia. La persona que no tenga escritura, por favor, lo comparte con el que no tenga. Aquí hay 3 Biblias disponibles. Le voy a pedir a los hermanos que compartan la Biblia con el que está al lado, que busquemos la escritura juntos. El tema que vamos a estudiar hoy tiene que ver con 2 elementos cardinales para cualquier cristiano, específicamente para los adventistas del séptimo día. ¿Por qué estudiar la Biblia y por qué estudiar los escritos del Espíritu de Profecía? El día de hoy vamos a tratar de resolver estas 2 preguntas de el por qué. Así que les voy a invitar, antes de iniciar el estudio, que por favor inclinemos el rostro y oremos. Oremos. Amantísimo Dios, te damos gracias por tu misericordia. Si nos tienes aquí es porque quieres que obtengamos la salvación gratuitamente. Gracias por sostenernos con tu palabra. Gracias por el don de tu palabra escrita y la luz que nos has dejado a través del Espíritu de Profecía. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Cuenta la historia de un señor millonario. En el momento de morir, este hombre millonario decide partir su herencia. En el momento de partir su herencia a sus 2 hijos, a uno le da sus bienes materiales, su herencia material, en dinero, en tierras, en posesiones y casas. Al otro, el papá en el momento de morir, leer su testamento, y la sorpresa que se lleva el hijo menor es que lo único que le deja de herencia su papá multimillonario es una Biblia empolvada y vieja. El hijo menor no lo puede creer. ¿Y ahora yo qué voy a hacer con este libro?, dijo. ¿Cómo voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo es posible que a mi hermano le haya dado casas, tierras, posesiones, tesoros, dinero y de todo? ¿Y ahora yo qué voy a hacer con este libro?, pensó. Completamente desilusionado por la herencia que le dio, puso su Biblia de soporte debajo de su cama, porque eso no le servía para nada. Los años pasaron, pobrísimo, vivió su vida en penurias y necesidades, pasó hambre, aguantó hambre, la que usted quiera. Nunca vio la Biblia. La puso de cuña en una cama. Ese hombre murió. En el momento de recoger todas sus pobrezas y su miseria y todo lo que había por ahí, escasamente nada, vieron una Biblia que estaba acuñada en la cama, y cuando la fueron a echar en la chuspa de la basura, en la bolsa, decimos los, vio que la Biblia se abrió. Se abrió la Biblia, así como cuando uno tira un libro y se deshoja así. Y en esa Biblia había un papel escrito.
Cuando la familia vio la hojita que decía, la leyó y decía: hijo, no tengo cómo darte un tesoro material, pero te voy a dar un tesoro que ningún hombre puede comparar. Además de esta Biblia, este precioso libro, te voy a dar 3/4 partes más de la riqueza que tengo por ser un hijo temeroso de Dios. Atentamente, tu Padre. ¿Cómo les parece esta historia? Nunca abrió la Biblia y no se dio cuenta que había un tesoro doble. No solamente había un libro que emanaba luz para conducir su vida, sino que también había una carta con un cheque que solamente era el portador, y a ese hombre, a ese hijo, le había dado 3 veces más de posesiones que a su otro hermano. Pero él nunca se dio cuenta. Así que, hermanos, yo les aconsejo que cuando lleguen a la casa abran la Biblia. De pronto la abuelita les dejó la guaca. ¿Por qué leer la Biblia? Esa es la pregunta. Vivimos en un mundo que tiene demasiados problemas y realmente muy pocas soluciones. Muchos millones de personas son víctimas constantes de hambre. Las drogas arruinan la vida de muchos. Cada vez más familias se desintegran. El incesto, la violencia familiar son noticias de cada día. El hombre envenena el mismo aire que respira y el agua que bebe. No hay peor plaga que el ser humano. Todo lo destruimos con nuestras propias manos. Mientras tanto, el crimen va alcanzando a más y a más de nosotros. ¿Cree usted que habrá una solución alguna vez para estos problemas? Además, vivimos en una era de decisiones difíciles. Por ejemplo, muchas personas se oponen rotundamente al aborto y lo llaman asesinato de los que no han nacido. Otros tienen la firme opinión de que las mujeres tienen autoridad sobre sus propios cuerpos y hacen lo que quieren. ¿No es así? Así es. Para muchos la homosexualidad, el adulterio, las relaciones sexuales ilícitas son manifestaciones de una inmoralidad tremenda en el mundo. La Biblia, sin embargo, ofrece unos asuntos de moralidad y describe soluciones eficaces para el ser humano, pero el hombre no la lee. El hombre no la estudia. Yo les voy a contar unos datos muy interesantes de por qué leer la Escritura. Para empezar, entre los libros de mayor venta es el de más amplia distribución en toda la historia. Según la edición de 1988, en el libro de récords mundiales Guinness, se calcula que entre 1815 y 1975 se imprimieron cerca de 2.500.000 copias de la Biblia. Esa es una cifra pequeña, enorme. Ningún otro libro en la historia de la humanidad siquiera se acerca en una cifra como esta. Además, ningún otro libro se ha traducido en tantísimos idiomas.
Les quiero contar que ahora la Biblia se puede leer en su totalidad en más de 1800 idiomas diferentes. Podríamos decir que el 98% de la población mundial tiene acceso a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Además de ser un libro influyente, la Enciclopedia Británica dice que probablemente la más influyente colección de libros de toda la humanidad es la Biblia. Pero les voy a contar algo. La Biblia realmente, además de tener semejante influencia, ha sido amada y odiada por muchos. Les voy a contar, por ejemplo, que tenemos que notar que ningún otro libro ha sido el blanco de tan cruel oposición y odio en toda la historia. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la Edad Media, por ejemplo. En la Edad Media, hasta nuestro siglo XX, las Biblias han sido quemadas en hogueras públicas. La lectura o distribución de la Biblia ha sido castigada con multas, encarcelamientos, hasta en tiempos modernos. ¿No es así? En siglos pasados era frecuente que tales delitos, entre comillas, llevaran a la tortura y a la muerte. Les voy a poner el caso de un reformador que se consideró anatema para los católicos. Y estamos hablando de Tyndale. ¿Han escuchado de Tyndale? Tyndale, en sus días, las autoridades religiosas insistían en mantenerla en latín, una lengua muerta. Pero por eso, para que sus coterráneos pudieran entenderla, Tyndale se propuso traducirla al inglés. Puesto que aquello iría contra la ley, Tyndale tuvo que abandonar su cómoda carrera académica y huir a tierra continental europea. Vivió la difícil vida de un fugitivo por suficiente tiempo como para traducir las escrituras griegas y hebreas, pero finalmente fue arrestado por Roma, la Iglesia Católica, declarándolo culpable de herejía, y la Iglesia lo estrangula y su cuerpo es quemado. Esa es la realidad. Les voy a contar otro caso de lo que ha hecho el diablo por tratar de destruir la Escritura. Resulta que hay un caso, voy a buscarlo aquí. Muchas personas sinceras rehusaron obedecer a aquellos edictos, pero era peligroso negarse a obedecerlos. Algunos sufrieron muchísimo por el delito, entre comillas, de poseer la Biblia. Considere, por ejemplo, el caso de un español llamado Julián Hernández, según History of Christian Martyrdom. Se dispuso a transportar de Alemania a su propio país una gran cantidad de Biblias, escondidas en toneladas y marcadas como vino del Rin. Alguien lo delató y la Inquisición Católica Romana lo arrestó. En cuanto a los que habían de recibir las Biblias, a todos los torturaron indiscriminadamente. Luego se sentenció a varios castigos a la mayoría. A Juliano lo quemaron, a 20 de ellos lo asaron vivo. A varios los condenaron a cadena perpetua, a otros los azotaron públicamente y a muchos los condenaron en galeras. ¿Cómo les parece esta historia? Hermanos, ¿le debemos tanto a nuestros reformadores? ¿Y saben cuál era el principio de la reforma? La Biblia y la Biblia sola. Ahora, ¿será que podemos confiar en la Biblia realmente? ¿Cómo ha logrado sobrevivir la Biblia a tantos años? ¿Cómo ha logrado la Biblia sobrevivir si no teníamos fotocopiadoras, por ejemplo?
Yo les puedo decir, hermanos, que hasta 1947 era difícil contestar esta pregunta. Pues los más antiguos manuscritos hebreos completos eran del siglo X de nuestra era cristiana. Sin embargo, en 1947 se hallaron fragmentos de manuscritos muy antiguos en ciertas cavernas cerca del Mar Muerto. Y entre estos habían partes de libros de la Biblia hebrea. Algunos fragmentos eran de antes del tiempo de Cristo, y lo más asombroso, hermanos, es que la exactitud con que copiaban los copistas la escritura era exacta. Así que no tenemos por qué tener temor de leer la escritura en nuestros tiempos. Le ha costado muchísimo a nuestros protestantes, a nuestros padres reformadores, que hoy nosotros tengamos la Biblia que ustedes tienen en sus manos. La exactitud con que ha sido escrita la Biblia y con la que ha sido reproducida ha sido enorme. Ahora tenemos la Biblia en un lenguaje en el que el pueblo la pueda leer. Todas las Biblias son buenas, todas las traducciones son buenas. Lo importante es que usted lea la palabra de Dios. Ahora, quiero que basemos un poco con esta pequeña introducción de realmente cómo estudiar las Sagradas Escrituras y quiero invitarlos a 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Primero que todo, ¿qué es lo que debe uno desde la niñez saber? Dice, y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Hermanos, un niño a la edad de 12 años, judío, se sabe los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Hoy, un niño a los 12 años no sabe multiplicar, no sabe sumar. El estudio de las Sagradas Escrituras en otras religiones es el pan de cada día. No ha nacido el niño y el papá le leen desde su vientre. El niño está en la cuna y el papá le lee en voz alta al niño. Eso lo hacen los musulmanes, eso lo hacen los judíos, no los cristianos. Usted no tiene que sentarse horas con su hijo para hacer estudios larguísimos que aburren al que sea. Recite la palabra de Dios todos los días. Recítela y apréndasela de memoria. Eso lo hacen los judíos, lo hacen los musulmanes. Porque en la palabra de Dios hay tesoros escondidos, hermanos. La Biblia es su propio intérprete. Dejen que la Biblia misma se enseñe a sí misma y les enseñe a ustedes mismos y no haya tanta interpretación humana. 12 años. Y les digo una cosa. Un rabino o un moré separa todos los... Miren, yo les voy a los ancianos que me están escuchando, escuchen esto para que aprendamos de otras religiones. Un anciano, llamémosle anciano, ellos son rabinos, separa todos los sábados y escoge un niño sin que le falte uno. Hermanos, los niños se pelean la oportunidad por el rabino lo para todos los sábados, dedica una porcioncita para un niño, lo para al frente de la multitud de la iglesia, de la sinagoga, y permite que el niño lea las escrituras, una porción de las escrituras, 5 versículos.
todos los sábados en hebreo. Si el niño se equivoca en una coma, lo bajan y pierde su oportunidad para una próxima ocasión. El niño se prepara, estudia y memoriza la escritura hebrea de memoria en ese momento. Nosotros no hacemos eso con nuestros hijos. No le enseñamos el amor y la pasión por leer la escritura y a memorizarla. Si no lo hacen los papás. 12 años, 5 libros de memoria, la Torá. Y nosotros escasamente nos sabemos un que otro versículo por ahí. La escritura me dice aquí en 2 de Timoteo, desde la niñez he sabido las sagradas escrituras. Confirma lo que estoy diciendo. Ellos desde niños ya sabían las escrituras. Dice, he sabido las escrituras. Qué privilegio sería que nosotros pudiéramos estudiar así la escritura. Yo les digo una cosa, los musulmanes se memorizan el Corán 5 versículos diarios. Los judíos lo mismo. Por ejemplo, cogen de Génesis 1 al 5, lo recitan en la mañana, lo leen solamente, lo leen en la mañana, lo leen al mediodía, lo leen en la noche. Y durante todo el día meditan en esos 5 versículos. Cuando están en su hora de almuerzo, sacan un rollito, porque ellos escriben el versículo en un pedacito de papel, sacan un rollito, lo meten en su camisa, lo sacan, mientras están almorzando, lo recitan. Mientras van en el avión, lo recitan. Mientras van en el Transmilenio, lo recitan. Mientras van en el bus, recitan. Leen la escritura, no Condorito, no la revista Bea, no la revista 15 minutos, la palabra de Dios. Vamos a ver cómo estudiarla. La mente finita no puede captar sin la conducción del Espíritu Santo las verdades profundas, significativas, reveladas en la Biblia. Por lo tanto, es esencial que el primer paso para estudiar la Escritura sea la oración. ¿Sabe qué dice Martín Lutero? Escuchen estas preciosísimas palabras de Martín Lutero. Martín Lutero dice: el hombre, en su más espléndida brillantez de su intelecto, jamás podrá comprender la Escritura en su totalidad. Entonces, dice él, lo único que nos resta como seres humanos es pedirle al autor de ese libro que nos dé sabiduría solo mediante la oración. La oración es el primer paso para entender las Escrituras. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Yo les pregunto, ¿qué promesas deberíamos reclamar al abrir las Escrituras?
según este versículo de Juan 16:13, ¿qué promesa deberíamos reclamar al abrir la palabra de Dios? El versículo 13 dice: cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. Hermanos, si usted empieza a estudiar la Escritura con su propia voluntad, con su propio intelecto, con sus propias fuerzas, no pierda el tiempo. Porque cuando usted estudia la Biblia sin esa ayuda del Espíritu Santo, usted está cometiendo el error de, en vez de edificarse, hundirse en el error más. El Camino a Cristo, la página 91, dice: nunca se debe abrir la Biblia sin oración. Antes de abrir sus páginas, debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo y nos será dada. Gloria a Dios. Miremos por qué es imposible por la mera razón humana captar el mensaje divino. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Vamos a usar mucho la Escritura, hermanos. El libro. No usen el celular, hermanos. Usen la Biblia, el libro, sus páginas. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 14. Antes, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hágame el favor, el poder que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan poderoso y está a nuestro alcance que el Espíritu Santo puede escudriñar, ¿qué cosa? Lo profundo de Dios. ¡Qué tremendo! Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos no con palabras que enseñen la humana sabiduría, sino con las que enseñan el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántas veces nos han dicho que estamos locos? ¿Cuántas veces nos han dicho que esas ideas que creen los adventistas, de que ese cuento del sábado y de la ley que fue clavada en la cruz, nos creen locos porque ellos no están estudiando la Escritura de manera espiritual, no dejan que se moldeen por el Espíritu Santo? Vamos a 2 Corintios 3:14. Pues sus mentes fueron cegadas. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanecen sin ser quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió. ¿Cuántos nos deja pasar, hermanos, que leen y no entienden? No entienden. Mentes cegadas. Hermanos, yo les voy a dar un consejo. Lo primero que debemos hacer es la oración. Lo segundo es pedir el Espíritu Santo. Tercero, usen los recursos. ¿Cuándo fue la última vez que usted usó un diccionario bíblico para entender un versículo, por ejemplo? Es bueno que nosotros nos ilustremos, hermanos, y seamos estudiantes diligentes de las Escrituras. Aprendamos a usar una concordancia. ¿Cuántos saben usar una concordancia? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Dedíquele un tiempo a ese estudio juicioso y verá cómo su vida se va enriqueciendo.
Segunda de Corintios capítulo 4, ahí capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos. ¿Usted sabe por qué nosotros no entendemos las Escrituras? Claro, porque aquí dice que el Dios de este mundo ha cegado a la mente de los incrédulos. Si usted no tiene la disposición de aprender de las Sagradas Escrituras, usted va a seguir siendo un incrédulo. Si usted no deja que las Escrituras lo moldeen a usted, usted va a seguir siendo un incrédulo, porque el Dios de este siglo está cegando su entendimiento. Lo más importante, el primer paso que usted debe hacer para entender las Escrituras es tener fe. Si usted no tiene fe, Dios mismo le puede hablar y no cree. ¿O no es así? Hermanos, el hombre saca tantas excusas. Yo no me explico, Dios, cómo tiene tanta paciencia con nosotros. Finalmente Dios, gloria a Dios. Muchos dicen: la Biblia fue escrita por hombres, por eso no la leo. Y yo le aseguro que si la hubiera escrito Dios mismo toda, de tapa a tapa, hubiera dicho también: no sé cómo la escribió Dios, es una regla imposible de cumplir. Porque la escribió Dios, Dios es hasta allá y nosotros acá. ¿Cómo va a entender nuestras necesidades en carne? Pero como la escribió el hombre, no la escribió el hombre, no la leo. Yo no entiendo, hermano. Hay otros que la juzgan y nunca la han leído. ¿Saben por qué? Porque su entendimiento está completamente cegado. La obra del Espíritu Santo es doble: ayudarnos a comprender y conducirnos a experimentar. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 43 y miremos por qué algunos entre los oyentes de Jesús no fueron capaces de captar sus enseñanzas. Juan capítulo 8, versículo 43. Hermanos, hoy en día no entendemos el lenguaje de Jesucristo. Jesucristo nos dice: anda delante de mí y sé perfecto, y nosotros no entendemos eso. Nosotros no sabemos qué significa. Jesucristo dice: al que te pida, dale. Nosotros no entendemos eso. Jesucristo dice: los mansos de corazón heredarán el reino de los cielos, y nosotros seguimos siendo prepotentes y orgullosos y vanagloriosos. No entendemos eso. Jesucristo me dice: si te dan en una mejilla, pega la otra. Y usted dice: usted no entiende eso porque como usted es tan orgulloso, porque como usted es tan egoísta, porque como usted es tan prepotente, pues no lo hace, no cambia. Porque no queremos entender. Y Jesús me está diciendo aquí: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué? ¿Qué pregunta tan interesante la de Jesucristo? ¿Por qué, hermanos ancianos, no entienden mi lenguaje? ¿Por qué, hermanos laicos, no entienden mi lenguaje? ¿Por qué líderes de la iglesia no entienden mi lenguaje? ¿Por qué ustedes feligreses no entienden mi lenguaje? ¿Por qué, hermanos de la iglesia, no entienden mi lenguaje? Dice Jesucristo. Porque tenemos cegado el entendimiento. Dice el versículo 43. La respuesta es: porque no podéis escuchar mi palabra. No la escuchamos, tenemos oídos y no oímos. Hermanos, para usted, yo le pregunto, hermano, ¿para usted es difícil entender el mandamiento que dice: acuérdate de santificar el sábado? ¿Eso es difícil de entender? Entonces, ¿por qué le damos tanta vuelta y decimos y buscamos y le sacamos un pelo a la calavera tratando de descifrar que no, que es sábado, que es séptimo, que tal y tal? No, es que es sábado, no le pare más bola, hermano. La palabra de Dios no tiene más, es clarísima. Si la Biblia a mí me dice, hermano, al que te dé, dale. Al que te pide, dale. Al manso, a los humildes, a los que se entregan al otro. No nacimos para ser servidos, sino para servir. Eso no lo entendemos. Porque ¿saben por qué? Porque aún existe en nosotros egoísmo, porque aún existe en nosotros vanagloria, porque aún existe en nosotros prejuicios, porque no queremos dejarnos enseñar y moldear por la palabra de Dios.
Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo les parecen las palabras? Los deseos, ¿saben por qué sois de vuestro padre el diablo? Dice Jesucristo. Por una sencilla razón. Porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Ustedes saben cuáles son los deseos del padre el diablo? ¿Usted cree que el diablo, a propósito, ¿usted cree que el diablo estudia la Biblia? Yo creo que se la sabe mejor que nosotros. Mientras yo iba, él ya venía. Y nosotros todavía leyendo 15 minutos, revista Carrusel. Hay dos métodos para estudiar la Escritura. Un solo pasaje o comparar pasaje con pasaje. Les voy a enseñar esos dos métodos. Muchos pueden leer toda la Biblia. Unos hacen todo el año bíblico. Está bien. Pero puede cometer un error al leer el año bíblico. Leer sin sentido. Y usted termina más confundido que los hijos de Limber. Más perdidos que sapo en pecera. Entonces, uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin ver su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Un pasaje estudiado hasta que su significado nos parezca claro y evidente debería ser nuestra preocupación. No se trata de leer toda la Biblia en un año desesperadamente porque usted puede leer y no entender. Más bien, cojamos un solo versículo, meditemos en él, esforcémonos por entenderlo y hasta que nos saciemos con ese versículo, no pasemos al siguiente. Es mejor poco que mucho. El que mucho abarca, poco aprieta, dicen por ahí. Entonces, por ejemplo, yo me tardé, Juan Camilo Hernández, cuando hice mi tesis de teología, me tardé un semestre, traduciendo Génesis 1:1. Hágame el favor. Sacándole perícopa, sacándole exégesis, sacándole hermenéutica, sacándole interpretación, sacándole contexto. Es que usted nunca tiene no tenga afán para estudiar la Escritura. Un semestre, aplicando el estado del arte, aplicando la investigación al versículo. Hermanos, dice aquí, cuando aprendamos a tomar un solo pasaje y a encontrar en él lo que el Señor ha puesto allí, para que lo comprendamos, habrá más profundidad y mejor experiencia espiritual. Por ejemplo, mi especialidad es Génesis 1. Esa es mi tesis. Hermanos, y yo he descubierto en Génesis 1 las respuestas casi a todas las doctrinas de la Escritura. Génesis 1 y 2 están prácticamente las doctrinas más cardinales de la Iglesia. Increíble. Por ejemplo, en Génesis 1 está la creación. En Génesis 1 se menciona la Trinidad. En Génesis 1 se menciona en Génesis 1 y 2 se menciona el matrimonio. Imagínense. En Génesis 1 y 2 se menciona la institución del sábado. Hágame el favor. Solamente en 2 capítulos de la Escritura. ¿No les parece lo maravilloso? Dice, hay un consejo en el deseado de todas las gentes, página 355. ¿Cómo podemos estudiar un versículo o un corto pasaje de la Biblia de manera que podamos entenderlo? Yo sé que algunos de ustedes leen y no entienden. A mí me pasa. Miren lo que dice, deseado de todas las gentes. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo
con el fin de comprender la palabra. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pedir la ayuda del Espíritu Santo. Debemos tomar un versículo. ¿Cuántos? Un versículo. Concentrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso en ese versículo para nosotros. ¿Poner qué? Nuestro intelecto. Debemos espaciarnos en el pensamiento y no salirnos de ese pensamiento hasta que venga a ser nuestro y sepamos lo que dice Jehová. Qué belleza, ¿verdad? Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Será que eso tiene mucho que decirnos? Estudiemos solo en ese versículo todo el día y verán la riqueza que usted va a encontrar al final del día. Ahora, hay otro método que es comparar un texto con otro. Un texto con otro. Si no entiende ese versículo, puede acudir a otro texto que le aclare esa verdad. ¿Ustedes sabían que eso es un consejo bíblico? Vamos a Isaías capítulo 28, versículos 9 y 10. Isaías 28, 9 y 10. Miren esta belleza. ¿Ya tienen sueño? ¿Ya tienen hambre? Tengan paciencia, hermanos, tengan paciencia. Yo no entiendo por qué somos tan esclavos del almuerzo, hermano. De esos frijolitos. Tengan paciencia, hermano, estamos comiendo palabra de Dios. Isaías 28, 9 y 10 dice, miren el consejo de Dios, ¿ah? ¿A quién le enseñará conocimiento? ¿O a quién le hará entender doctrina? O sea, como quien dice, ¿cómo entendemos la doctrina de la Biblia? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Miren qué alegoría, ¿no? Qué comparación hace la Escritura. Yo no he visto una mamá que amamante a su hijo más de 12 años. Eso ya es de género. La naturaleza misma nos enseña que el niño tiene que aprender a comer por sí solo, ¿o no? Miren, yo les voy a contar, los micos nos enseñan una lección, y hasta los pájaros y todo. ¿Cómo les parece que vimos en un zoológico, mi mamá y yo, en Medellín? Una mamá mica cogía a su miquito pequeño, cuando ya veía que podía, ya era volantoncito, lo cogía y lo tiraba con fuerza, hermanos, y el miquito, yo no sé cómo no se reventaba los intestinos, caía como una plasta en el piso, que no, y volvía otra vez y lo cogí y lo lanzaba a los árboles, y volví y caía como una pelota. Y hasta que el miquito no se agarrara por sí solo, la miquita no se cansaba de tirarlo. Nosotros debemos hacer lo mismo con los hijos. Enseñarlos a ser independientes. Enseñarlos a que se valgan por sí mismos. Yo conozco una señora que el niño tiene 12 años y la mamá todavía lo limpia cuando hace popó. Esa alegoría está usando la Escritura. Nos está diciendo, vamos a tomar leche de pecho toda la vida. Como quien dice, vamos a acostumbrarnos a leer los Salmos toda la vida. Vamos a acostumbrarnos pues a leer Proverbios toda la vida. ¿Y dónde queda Isaías? ¿Dónde queda Daniel? ¿Dónde queda Oseas? ¿Dónde queda Apocalipsis? ¿Entienden lo que quiero decir? Versículo 10 está el consejo.
Porque mandamiento tras mandamiento, ¿cómo es que se estudia la Escritura? Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, palabra de Dios. ¿Cómo es que se estudia la Escritura? Renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, mandamiento sobre mandamiento. Hermanos, siéntese con su hijo a leer la Biblia juntos. Línea sobre línea. Si se equivoca, corríjale. Si se comió la coma, corríjale. Si se comió el punto y coma, corríjale. Enriquézcale su conocimiento de la palabra de Dios. Haga usted lo mismo y verá cómo enriquece su conocimiento. Bueno, ahora quiero pasar rápidamente a la singularidad del don de profecía. El don de profecía es una señal distintiva de la iglesia remanente. Los adventistas del séptimo día creen que este don se manifestó por medio del Ellen G. White. Sus escritos son una fuente autorizada y continua de verdad y proporciona consuelo, conducción, instrucción y corrección para la iglesia. Ella testifica que la Biblia es la norma con la cual deben compararse todas las experiencias y enseñanzas. Esto lo he tomado de creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Hermanos, nosotros tenemos una riqueza intelectual impresionante. Además de que Dios nos dejó la palabra de Dios, la Biblia, tenemos una luz menor donde podemos acudir a ella también para entendimiento. Lo que yo les aconsejo en el nombre del Señor es siempre sean equilibrados a la hora de estudiar la Biblia y el espíritu de profecía. Hay muchos hermanos en la iglesia que citan más a Ellen G. White que a la Biblia. Hay muchos que dicen, es que el espíritu de profecía dice para todo. No estamos siendo equilibrados. Entonces, como estamos usando más la luz menor, son muchos los hermanos que le están cogiendo pereza, porque también la estamos usando para dar látigo, para lastimar en vez de edificar. Les quiero contar que la significación del don para la iglesia adventista, un estudio hecho en 1982, en una de las divisiones mundiales de la iglesia mostró que los adventistas que estudian los escritos de Ellen G. White con regularidad muestran con mayor frecuencia los atributos cristianos y una conducta positiva en comparación con los miembros que no lo hacen. Es una fuente muy buena. ¿Saben qué hacen los grandes eruditos? Esteban Bohr, para mí, grandes eruditos. Para poner ese ejemplo, él coge un capítulo del espíritu de profecía, él lo estudia completo. Él, cuando va a predicar, lo que él hace es tratar los temas con base en la palabra de Dios y corroborar lo que el espíritu de profecía dice, no al revés. Entonces, cuando usted escucha al pastor Esteban Bohr, es como si él estuviera recitando de memoria un capítulo del espíritu de profecía, pero él no lo está haciendo. Es que Ellen G. White dice, es que el espíritu de profecía dice, es que en la página tal dice. No, simplemente lo va diciendo y lo va exponiendo a través de las escrituras y lo corrobora y lo confirma con lo que dice la palabra de Dios.
O sea que la fuente primaria es la palabra de Dios, los versículos de la Escritura. Ahora, un estudio de la Biblia muestra que unas 80 personas recibieron el don de profecía, el don profético, de las cuales 8 eran mujeres. ¿Sabían eso? O sea, 80 en total fueron profetas. Y en la Escritura se menciona de que existieron mujeres profetas. Aproximadamente unas 40 escribieron los 66 libros de la Biblia. Este don es uno de los más escasos y en consecuencia es singular entre los dones espirituales. Ahora, hay que tener en cuenta, hermanos, que como dones espirituales, uno de esos dones es el espíritu de profecía, la profecía como tal. Por lo tanto, sí debe existir una profecía, un mensaje profético como un don en cualquier miembro que se le sea otorgado. Por ejemplo, si miramos el don de profecía, a menudo era una vocación, no era deseada por aquellos a los cuales Dios llamó. Por ejemplo, ser profeta no es fácil. Si usted mira, por ejemplo, vamos a Éxodo 4:1, por favor. Dice, me quedan 5 minutos, vamos a volar. Entonces Moisés respondió y dijo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Aquí Moisés tenía un temor de ser profeta, porque posiblemente no le iban a creer el mensaje que iba a decir. Ese temor, miren lo que dice la Review and Herald del 16 de junio de 1868 con una experiencia parecida a Elena de White. La señora White ha decidido más de 20 veces desde que tuvo la visión en Rochester en 1865, acerca de la cual ya se ha escrito varios miles de páginas, que en vista de las responsabilidades de su tarea, si ella pudiera elegir entre ir a la tumba o tener otra visión, escogería ir a la tumba. Y desde el sábado de tarde ha sido difícil para ella controlar sus sentimientos de chasco y tristeza en vista de sus nuevas responsabilidades. Ella sabía que iba a ser juzgada y criticada por muchos. Yo les quiero mostrar unas bases bíblicas de que en el tiempo del fin, en nuestros tiempos, siglo XX, sí debe existir un profeta. Vamos a Joel capítulo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos. Pregunto, ¿habrán profetas en el tiempo del fin? Entonces, ¿por qué nos parece imposible que la iglesia pueda tener una profetisa? Y vuestras hijas y vuestros viejos soñarán sueños. Pregunto, ¿el don de profecía es exclusivo de los hombres? Aquí dice que no, aquí dice que vuestras hijas tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pregunto entonces, ¿en el tiempo del fin se nos otorgará el don de profetizar, sí o no? Claro que sí. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 11. Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pregunto entonces, si en el tiempo del fin habrán falsos profetas, ¿es porque habrán verdaderos? Claro, por supuesto.
Entonces pregunto, ¿se nos es imposible para como comunidad entender de que el don de profecía existirá en el tiempo del fin? Existe, porque es un don. La profecía es un don y existirá en el tiempo del fin. Pregunto, ¿la iglesia adventista posee ese don? ¿Puede tener ese don o está excepto de ella? No. Ni la iglesia adventista ni los pentecostales, ninguno está exento de recibir al Espíritu Santo, a Dios. El don de profecía es más. Elena de White no era adventista del séptimo día cuando recibió su llamado de ser profeta. ¿Entienden lo que quiero decir? Todos, Dios quiere comunicarse con la humanidad y su vehículo es que comunicarse con Él o para que Él a su vez transmita un mensaje. Miren lo que dice el versículo 24 ahí de Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Si habrá falsos profetas, es porque tiene que haber verdadero, ¿o no? Porque tiene que haber verdadero. ¿Cómo puede falsificarse un billete de 30,000 si no ha salido? Tiene que haber un verdadero billete para poder falsificar ese billete. En el tiempo del fin tienen que haber verdaderos profetas para falsificar el diablo esos verdaderos profetas. Ahora miremos por ejemplo Efesios capítulo 4, Apocalipsis capítulo 12, para que ustedes vean, Apocalipsis 12, que es el último libro de la Biblia, para que vean que también en el tiempo del fin habrá espíritu de profecía. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Primero, hay un remanente. Segundo, Satanás perseguirá a los que guardan los mandamientos de Dios. Y tercero, a los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Usted sabe cuál es el testimonio de Jesucristo? Vamos al versículo a Apocalipsis 19:10. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? El espíritu de profecía. Pregunto entonces, ¿habrá espíritu de profecía en el tiempo del fin? Claro que sí, hermanos. Miren ustedes lo que dice el colportor evangélico en la página 174 respecto a su don. Dice: los adventistas del séptimo día creen que la predicción bíblica del don de profecía en los últimos días ha sido cumplida en una forma notable mediante la obra del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Elena G. de White. Con respecto a este don, Elena de White testifica, abro comillas, poco caso se hace de la Biblia. ¿Qué dice? Y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. ¿Cuál es el objetivo de sus escritos? ¿Que se lean solo los de ella? Nunca. Ella misma dice que conduzcan, que direccionen a la luz mayor, a la Biblia. Y dice, sigue diciendo ella: oh, cuánto bien podría haberse realizado si los libros que contienen esta luz fueran leídos con una determinación de practicar los principios que contienen. Ella misma dice que si el pueblo de Dios leyera la Biblia sola, cualquier otro escrito, incluidos los de ellas, serían inútiles. Háganme el favor. Pero es que ni la Biblia la leemos. Entonces Dios no sabe qué hacer. Dios saca la Biblia y no la leemos. Saca el comentario de la Biblia. Miren, yo les voy a, por ejemplo, los comentarios de Génesis que hace Elena de White en Patriarcas y Profetas y en Historia de la Redención no tienen comparación. Mejor dicho, más explicado que la historia de la redención para entender el Génesis no la va a encontrar. Y ni así leemos esas explicaciones. Yo me entiendo entonces qué más necesitamos para estudiar.
Miren esta preciosura, este dato interesante, esto es una nota parroquial. El ministerio de Elena de White, su ministerio se extendió por un periodo de 70 años hasta que murió en 1915. Durante este tiempo recibió aproximadamente 2000 visiones. ¿Cómo te parece? 2000 visiones. ¿Ah? Y escribió, aprendan en ese dato curioso, escribió cerca de 25 millones de palabras. 25 millones de palabras. Uno de los aspectos más notables de su ministerio era la inmensa variedad de temas sobre los cuales ella escribió o no. Temas de educación, temas de salud, de profecía, solo por mencionar algunos. Pregunto, tal vez demasiado de nosotros cuando jóvenes fuimos castigados. Escuchen esto. Yo estoy sacando este estudio que saqué. Lo saqué de un folleto de la lección de 1999. Miren, todavía los conservo. Miren qué luz hay aquí. Más de 19 años. Precioso, ¿no? Dice, tal vez demasiados de nosotros cuando jóvenes fuimos castigados para que nos pongamos en línea con personas de autoridad que se apoyaban como frase: no puedes hacer esto porque Elena de White dijo que no lo hicieras. Qué sorpresa agradable es descubrir cuán humana y hasta divertida era Elena de White. Era una persona agradable y alegre. Hasta había ocasiones en las que ella casi se revelaba a dar alguno de sus mensajes directos a personas que conocía y que iban con ella a adorar a Dios. Pero se le instaba a darlos no importara cuál fuera su doliente. En resumen, su ministerio fue de estímulo, señalando al amante y amable Jesús, a quien siempre buscaba de representar con fidelidad y siempre instaba a leer solo la Biblia. ¿Cómo les parece? Bueno, ¿cómo sabemos si sus escritos son confiables o no? Vamos a Isaías capítulo 8, versículo 20. La Biblia nos pone unos criterios. Isaías 8:20 dice, ¿qué dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. En hebreo dice le Torah veli tudá. Así dice en hebreo. Le Torah veli tudá. La palabra veli tudá significa testimonio. En el versículo 17, hablando de la misma expresión de veli tudá, en hebreo dice: esperaré pues en Jehová, el cual me escondió su rostro en la casa de Jacob, y al cual le buscaré. Un segundito. Versículo 16. Gracias, César, hermano. Versículo 16. Ata el velitudá, ata el testimonio, es decir, el testimonio que recibiste a través mío como profeta para dar. Como quien dice, a la ley y al testimonio significa, ¿qué significa testimonio según el versículo 16? La profecía, o sea, ata el testimonio que recibiste, el mensaje que recibiste, átalo y dalo. O sea que nuestra norma de fe como cristianos, ¿cuál debería ser? A la ley y al testimonio. Es decir, como cristianos deberíamos tener dos normas de fe. En la escritura la palabra le Torah, en este caso le Torah, sí, en hebreo es la palabra Torah, se hacía referencia en los tiempos bíblicos como a la totalidad de los escritos de Génesis hasta Malaquías o de Génesis hasta Deuteronomio. Como quien dice, a la Biblia y a los mensajes de la profecía. ¿Entienden? A la ley, atiendan a la ley y al testimonio dado por los profetas. Esa es nuestra guía. Miremos Mateo 7:20. Ya con estos versículos termino. Mateo 7:20. ¿Cómo les pareció hasta aquí? Mateo 7:20 dice:
Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Usted confiaría en un profeta donde su testimonio era que tomaba trago? ¿Usted confiaría en un profeta donde su testimonio era que fumaba el pucho, el cigarrillo, el tabaco? Hermanos, usted puede estudiar la vida de Elena de White en su integridad, y ella era una apasionada de Jesucristo, una mujer que era consagrada a Dios y que daba su vida por los seres humanos. Muy bien. El noble carácter cristiano de Elena de White fue reconocido por muchos de los que la conocieron. Podemos leer su biografía titulada Elena de White en 6 tomos, si tienes acceso a ella. Estos volúmenes son una rica fuente de información con respecto a los comienzos y el desarrollo del movimiento adventista, como también de la obra de Elena de White. Los frutos de Elena de White se demuestran de 2 maneras. 1, el crecimiento singular que ha tenido la obra y las instituciones adventistas del séptimo día. Y 2, el impacto espiritual que sus escritos han beneficiado a millones de personas, incluyéndome a mí. El único consejo que yo les doy es: 1, si nunca ha leído al Espíritu de Profecía Elena de White, yo le aconsejo que empiece. Se va a dar cuenta de que es una fuente donde nunca es autoritaria, sino que sugiere a la palabra de Dios. 2, a los líderes predicadores que me están escuchando, usen mayoritariamente la Biblia y la Biblia sola en sus predicaciones. Si quieren usar el Espíritu de Profecía, úsenlo para afianzar uno o que otro punto. O 3, usen el método que usan los teólogos. Estudien su capítulo completo, usen el Espíritu de Profecía, pero básense primero en la Escritura y como punto final o referencia den la luz menor. 4, no sean extremistas ni fanáticos, por favor. Es que el Espíritu de Profecía dice: no, hablemos siempre con un escrito está, con la palabra de Dios en la mano, y apoyémonos sí, solo sí, con el Espíritu de Profecía. Seamos equilibrados, ¿ok? Y Dios nos va a bendecir poderosamente en el crecimiento de la iglesia. Que Dios los bendiga. Vamos a colocarnos de pie, vamos a darle gracias a Dios por este mensaje.